En el nombre de Dios y la patria se inicia la sesión. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a nuestros senadores, parte de la comisión, senador Gaón y senador Matías Walker, y saludar también a los representantes del Ejecutivo, específicamente Ministerio de Obras Públicas, y al senador Coloma que se está sumando también. Partimos con la cuenta, por favor, secretaria. Gracias, presidenta. En el día de ayer, la sala remitió a la Comisión de Obras Públicas el proyecto de ley en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica normas relativas al autocontrol en materia de pesaje respecto a empresas generadoras de carga. Es el boletín 8654-15, que estaba radicado en la Comisión de Transportes y Comunicaciones y pasó de esa comisión a la de Obras Públicas. También, bueno, en el día de, ya está en los comparados, pero el 15 de julio se recibieron las indicaciones comprometidas para el Ejecutivo para el proyecto de ley que se encuentra en tabla en el día de hoy y también adjunta un informe financiero. En cuanto a los oficios recibidos, llegó un oficio de la Cámara de Diputados por el cual informa el acuerdo de esa corporación para que las diputadas y diputados que indica concurran a la formación de la comisión mixta que deberá constituirse para resolver las divergencias surgidas entre ambas cámaras respecto del proyecto de ley que regula la extracción de áridos. Estos, sí, se han designado originalmente a los diputados Félix Bulleño, Mauro González, Henry Leal, Emilia Nullado y Daniela Serrano, y en la cuenta del día de hoy viene el cambio del diputado Mauro González por el diputado Leonidas Romero, pero eso va a venir en la cuenta de hoy día en la tarde. Sí, para constituir y elegir presidente, así es. También se ha recibido un oficio del Ministerio. Una consulta, secretaria. La fecha, la definición de cuándo partimos con la constitución, ¿la fijamos aquí en la comisión? Sí, pues no, sí, sí. Ya, perfecto. Aunque no me gusta el proyecto, pero ya, hay que darle. Y quedó grabado. Ya, démosle nomás entonces. Gracias, presidenta. También se ha recibido un oficio del Ministerio de Obras Públicas que da respuesta a un oficio de esta comisión en relación con una solicitud de la senadora Gatica respecto de priorizar recursos para licitar diseños de la conexión de los pozos de Puringue Pobre y Pelchuquín en la comuna de Mariquina. Las respuestas se las vamos a enviar a sus respectivos correos. También hay otra respuesta del Ministerio de Obras Públicas a un oficio de esta comisión en relación con la presentación de la senadora Gatica, quien solicita asignar recursos y priorizar las obras para que el proyecto habitacional del Comité Los Cisnes de Pelchuquín, comuna de Mariquina, obtenga la factibilidad de agua potable. Y también hay otro oficio enviado en esta comisión por esta comisión que da respuesta a un oficio requerido por la senadora Sepúlveda, donde solicita información acerca de las medidas definitivas que se adoptarán para evitar la afectación de Bocatoma ante sistemas frontales. Y también hay otro oficio del Ministerio Público que da cumplimiento a una glosa de la partida correspondiente al Ministerio de Obras Públicas, segundo trimestre del año 25, y asimismo un oficio de la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas que informa el cumplimiento de glosas y articulado de la Ley de Presupuestos del año en curso. Luego
se ha recibido respuesta del Ministerio de Obras Públicas a un oficio enviado a solicitud de la senadora Gatica, en el que solicitaba que se priorice la licitación del diseño del sistema de agua potable rural de Maiquellagüe Bajo, en la comuna de Mariquina. Asimismo, hay una respuesta del Ministerio de Obras Públicas a un oficio de esta comisión que solicitaba mayores antecedentes respecto del estado de avance de la licitación de la planta desaladora de la región de Coquimbo, específicamente respecto a la planta de emergencia para la provincia de Limarí. En cuanto a las solicitudes de audiencia, se ha recibido por correo electrónico la solicitud de audiencia del señor Carlos Pinto de la Gerencia de Asuntos Regulatorios de la Cámara Chilena de la Construcción, que señala que representantes de esa entidad desean dar a conocer su parecer respecto del proyecto de ley que se encuentra en tabla en el día de hoy. Hacen presente que les preocupa que las indicaciones del Ejecutivo a esta iniciativa restringen, señalan ellos, aún más la certificación obligatoria de 200 metros adyacentes al territorio operacional respecto de aquellas ingresadas a fines de marzo pasado. Y con fecha de hoy, finalmente, se recibió por correo electrónico una solicitud de audiencia del presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, en el marco de la discusión del proyecto de ley que ingresó el día de ayer a esta comisión, que modifica normas relativas al autocontrol en materia de pesaje respecto de empresas generadores de carga. También manifiestan su interés de ser invitado a las sesiones en que el proyecto de ley se ha tratado, dice, con el fin de exponer sus observaciones, inquietudes y propuestas respecto de su contenido. Esa es la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias. ¿Algún punto varios que quiera agregar algún senador antes de partir con la tabla? ¿No? ¿Cómo? Ya, yo, como siempre, como en todas las comisiones, tengo mi puntito varios después de mi salida a terreno. Sí, muy bien. No, y que es para solicitarle a esta mesa de que podamos oficiar a la Dirección de Obras Hidráulicas con respecto a dos situaciones puntuales, una solución definitiva y una solución inmediata o de emergencia, ¿cierto? Para el Comité de Agua Potable Rural de Gifén, comuna de Futrono. Estas familias de la localidad de Gifén viven en un 100% del área turística, arriendos de cabañas, gastronomía, turismo, etcétera, ¿ya? Ellos juntan sus recursos durante el verano para poder pasar el año, como muchas localidades turísticas de la región de Los Ríos. Pero el gran problema que tuvieron este verano y que lamentablemente los llevó a tener un decreto de emergencia sanitaria es que quedaron sin agua. Por ende, lo que yo le pido, si lo toma bien esta mesa, es poder oficiar al Ministerio de Obras Públicas, específicamente a la Dirección de Obras Hidráulicas, para que nos indiquen de qué manera se va a proceder con respecto a la conexión, ¿cierto?, de la nueva captación de agua que va a ser sacada desde el mismo lago a través de una autorización que acaba de entregar el municipio con los derechos de agua para este agua potable rural. Y están pegados en realidad en el estudio hidrogeológico y en el diseño, es decir, poder captar el agua, sacarla del lago y llevarla hacia la fuente que distribuye a las casas del sector. Esto es como una medida de solución definitiva y esperar de que se puedan priorizar recursos para este año, entendiendo de que es un proyecto que debe ser solucionado con urgencia y que se tiene que tomar bajo las características de una PR de urgencia regional. Y por otro lado, la solución inmediata que se va a implementar desde el Estado, desde el gobierno, con respecto a cómo se va a enfrentar el verano ahora, en unos meses más, ¿cierto?, en este sector, entendiendo de que ya tuvieron un decreto de emergencia sanitaria, que ya quedaron sin agua por bastantes semanas y que esto es una urgencia en realidad. Entonces, si ya tuvimos el ejemplo este verano que recién pasó, ¿cuál va a ser la medida de contingencia que se va a implementar desde el gobierno a través de camiones aljibes, a través de
de dotación de este servicio y que no vuelva a suceder lo que ya sucedió. Lo toma bien la mesa, poder oficiar esto. Muchas gracias. Partimos entonces. Sí, se aprueba entonces. Perfecto. Partimos con la tabla. Em, Considerar las indicaciones presentadas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la legislación aplicable a los servicios públicos sanitarios en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento de planes de desarrollo por parte de los prestadores. Boletín número 10.795-33. Los invitados desde el Ministerio de Obras Públicas, el subsecretario, el señor Danilo Núñez, el superintendente de servicios sanitarios, el señor Jorge Rivas, el fiscal de la CIS, señor Federico Ales, coordinador de recursos hídricos, el señor Carlos Esteves, y el coordinador legislativo, el señor Tomás Mendoza. Bueno, les damos la palabra. Como siempre, solicitamos presentarse antes de intervenir y yo me imagino que vamos a tener una presentación, ¿cierto?, de lo acordado desde el Ejecutivo y posteriormente tomar la decisión de si vamos a partir ahora con la votación de las indicaciones que ya fueron revisadas a través de mesa técnica, para que lo consensuemos también. Bueno, Sí, yo creo que sí. A ver. la palabra, senador Gaón y senador Coloma. Sí, sí, Presidenta. Lo que sucede es que las indicaciones presentadas por el gobierno tienen algunas diferencias con lo que en principio habíamos acordado. Yo me imagino que por la vuelta en las Express puede haber sido algo así. Entonces, eh, sabemos de la disposición del Ejecutivo a modificar y volver a los acuerdos que en general habíamos acordado a nivel de asesores. Y entonces una alternativa es comenzar a votar y que eso se vaya reflejando inmediatamente en la votación o hacer una reunión más en los asesores y presentar las indicaciones ya formalmente con los cambios establecidos y ahí poder votar, que podría ser la próxima semana. Eh, por eso, Perdón, senador, me perdí ahí. ¿Hay indicaciones pendientes todavía? no. Las indicaciones que presentó el gobierno se supone que son producto de un acuerdo del trabajo de los asesores, tanto del Ejecutivo como de los parlamentarios. Sí. Pero esas indicaciones vienen con cambios respecto a los acuerdos. Entonces, conversado con el Ejecutivo, están disponibles para poder esos cambios ajustarlos aquí y volver a lo que habíamos acordado en el trabajo de los asesores y hacerlo indicación por indicación y irla votando y ir haciendo los cambios, o tener una nueva reunión durante esta semana, antes que termine esta semana, de tal manera que el miércoles vengamos ya con los cambios ya acordados, para volver a los acuerdos iniciales. Eso es lo que yo entiendo que tenemos. Entonces, yo no veo inconveniente en que podamos votar, pero si es que efectivamente hay una apertura para volver al acuerdo que teníamos en varios aspectos, como por ejemplo el tema de las infracciones gravísimas, que estaba en principio en 12 horas, ahora en la indicación aparece con 6 horas, otros temas relacionados con la reincidencia, considerándole con el tema de que tienen que ser una reincidencia por la misma causa, considerada reincidencia y en el mismo lugar, en fin, hay varias cosas que no están en las indicaciones claramente explicitadas y que yo preferiría que volviéramos al acuerdo que teníamos en un principio y no este que llegó con las indicaciones, y son cambios que pueden parecer sutiles, pero no son tan sutiles. Una diferencia de 6 horas para aplicar una infracción gravísima no es menor, no es menor. No es lo mismo un servicio básico que otro servicio básico, entonces por lo tanto hay que arreglar ese tema. Entonces, o lo arreglamos sobre la marcha, cuestión que no estoy muy de acuerdo, pero me allano a lo que se puede acordar aquí, o lo arreglamos como corresponde entre los asesores y que lo traigamos listo para la próxima semana. Eso es lo que yo planteo, presidente. Senador Coloma. Gracias, presidente. En la misma línea, yo recuerdo cuando este es un proyecto de relativamente larga data, digamos, que fue conversado un par de audiencias, se fijó un equipo de trabajo de asesores parlamentarios con el Ejecutivo para poder consensuar y
yo creí que estaba consensuado, para ser franco, un buen escenario que me parecía siempre con un acuerdo en esta materia relevante, pero al mirar ahora hay cambios, digamos, entonces creo que lo razonable es que nos puedan exponer el Ejecutivo los cambios, ver si uno más o menos está de acuerdo o no de acuerdo, y darnos un espacio, que entiendo que hay una situación, una audiencia solicitada también, digamos, no sé si tratemos de hacerlo rápido la próxima semana y resolverlo la próxima semana, pero con el espacio para poder entender los cambios que se produjeron a partir probablemente del paso por otras instancias gubernativas, digamos, y hacerse cargo de la audiencia. Eso es lo que le iba a solicitar. Muy bien, senador Coloma, senador Matías Walker. Muchas gracias, Presidenta. Saludar al Ejecutivo, al subsecretario, al superintendente, a Carlos Esteban, al asesor, a todos los invitados que nos acompañan, ¿no? Eh, a ver, yo sugiero como metodología, porque además esto es una sesión pública, está siendo seguida por mucho interés, este es un proyecto muy importante en relación a la legislación aplicable a los servicios sanitarios, que va a tener efectos, por ejemplo, en proyectos de viviendas sociales, por el tema de la ampliación del territorio operacional. Sé que es un tema muy sensible para usted, particularmente, Presidenta, y para todos los que trabajamos con comités de vivienda. Y yo creo que, dada la especialidad que tiene el subsecretario, los asesores, el superintendente, yo creo que en general y por lo que hemos conversado coinciden con la apreciación de los senadores de esta comisión en muchos temas. Entonces, yo sugiero que hagamos la discusión, podamos ver cuáles son las diferencias. Yo, los que tenemos la de formación de abogados, sabemos que el principio contradictorio, el de la posibilidad de poder impugnar las resoluciones, los oficios, es algo muy importante, ¿no? Que las diferencias se puedan zanjar, incluso en sede judicial, porque todas esas cosas generan desde el punto de vista del orden público, económico, incentivo a la inversión. Si Chile ha logrado un buen porcentaje de cobertura y una muy buena calidad de la provisión del agua potable, es porque tiene un marco jurídico bastante sólido que ha facilitado las inversiones, ¿no? Y eso es algo que tenemos que mantener como principio del orden público económico en materia de concesión y particularmente en esta área, ¿no? En materia sanitaria, respecto a la cual Chile tiene eh, números ejemplares en América Latina. Lo recuerda siempre el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que fue un gran impulsor del sistema de concesiones y que ha permitido poder tener porcentaje de cobertura muy importante en el sector urbano y en el sector rural por la creación de los servicios sanitarios rurales. Entonces, yo sugiero que hagamos la discusión. Me da la impresión de que vamos a estar de acuerdo en varios puntos. Eh, no veo la presencia de ningún senador oficialista en esta comisión, en este momento, en esta discusión. Pero estos son temas bastante técnicos, son temas bastante ciudadanos. Yo creo que acá no hay lógicas de gobierno de oposición y podemos llegar a acuerdos rápidamente. Lo que pudiera pasar, y en esto la Secretaría nos puede ilustrar, y quiero preguntarle directamente a la Secretaría, adivino la respuesta, que podemos tener problemas de admisibilidad. Y ahí el problema, como bien advierte el senador Coloma y el senador Gaona, es que a veces la estructura que tienen los ejecutivos y pasan todos los gobiernos para traducir los acuerdos en indicaciones, una estructura más bien pesada, por decirlo de forma elegante, ¿no? Porque requiere el concurso de otros ministerios, etcétera. Pero eso quiero que hagamos la discusión y vemos si existe esa dificultad. Probablemente nosotros mismos nos vamos a encontrar con nuestra buena amiga, la ministra secretaria general de la presidencia, y podremos de alguna manera instarla a apoyar los consensos que se generen en esta comisión. Gracias, Presidenta. Miren, yo propongo de que ahora escuchemos la presentación del Ejecutivo y que también en esa presentación luego marquemos los puntos de diferencia en donde se establecieron ciertos compromisos, ciertas las mesas técnicas y que dichos compromisos, según lo que plantean algunos senadores aquí, no fueron tomados en cuenta.
Y de ahí ya tomar una decisión final de cómo vamos avanzando, si generamos una mesa técnica o partimos con la votación enseguida, dejando establecidos ciertos compromisos en artículos específicos o en indicaciones en donde tengamos conflictos. ¿Les parece? Ya, perfecto. Avanzamos entonces. Presidenta, por su intermedio a los senadores, vamos a hacer una presentación donde se plantean los puntos que indicaba inicialmente como titulares de lo que es el proyecto de ley de aplicar a los servicios públicos sanitarios en materia de servicios no regulados. Carlos Esté, asesor ministerial, va a liderar la presentación en conjunto con nuestro superintendente del servicio sanitario. Muchas gracias. Presidenta, muy buenas. Sí, primero señalar de que el Ministerio de Obras Públicas dio fiel cumplimiento al acuerdo que se tuvo con la mesa técnica, que es lo que se expuso aquí. El senador Coloma expresamente señaló, bueno, sabemos que eventualmente pueden ocurrir algunos cambios que no dependan de ustedes, cosa que ocurrió porque nosotros somos un componente del Ejecutivo, ¿no? Y por tanto esas discusiones ocurren y ciertamente la CESPRES no es un buzón y dentro de sus facultades emiten sus opiniones. Pero si esos puntos nosotros no los estamos eludiendo en la presentación, estamos diciendo claramente esto se acordó de un modo y aquí dice esto otro. ¿Ah? Y en nuestra opinión, lo anticipo, creo que los senadores tienen la facultad en la discusión, que si así lo estiman pertinente, poder hacer adecuaciones a los textos. ¿Ah? Pues bien, eh, aquí lo importante a señalar es que este es un proyecto que, como ustedes saben, llega a la Cámara y que modifica toda la normativa vinculada con la industria sanitaria, y el acuerdo que hubo en esta comisión fue que nos centráramos principalmente en la ley general, en la ley que regula las atribuciones de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y muy acotadamente en el DFL número 382, donde se encuentra la discusión sobre ampliación del territorio operacional. Este último aspecto, ampliación del territorio operacional, queda al final de la votación y discusión, por tanto a mí me parece no posible que eso se alcance a votar en el día de hoy, ¿ah? Y ese aspecto que no tenemos ninguna diferencia entre el proyecto, la indicación que ingresó con lo acordado en la mesa, se refiere a lo que planteó el senador Coloma de que hay gremios que quieren ser escuchados sobre ese punto. ¿Ah? ¿Ah? Pero como anticipo, yo estimo que eso lo vamos a votar en unas 3 sesiones más, ¿ah? Dependiendo naturalmente de la velocidad con que vayamos en esto, porque para aclarar, la indicación que hace el Ejecutivo retira la indicación de marzo y lo integra, y por tanto hay muchos textos y no solo está los cambios o adecuaciones que le hacíamos ahí a esa indicación, sino que tiene que votarse todo. ¿Ah? Nuestra opinión, si a ustedes les parece bien, es que nosotros en esta presentación nos dediquemos brevemente a las primeras normas y luego nos centremos en el primer capítulo, que es el de sanciones. ¿Ah? Dentro de ese capítulo de sanciones hay algunas observaciones respecto a lo acordado en la mesa y algunas diferencias con el proyecto. Y que si es que logramos luego votar, una vez que nosotros hagamos la presentación, nuestra recomendación es que se pase a la votación, sin prejuicio nos podemos detener en algunos artículos específicos, y en el caso quizás no probable, pero en el caso de que al terminar la votación tengamos un espacio de tiempo, nosotros por supuesto estamos disponibles para luego hacer una presentación sobre el segundo gran capítulo. ¿Ah? Porque si no, es muy extenso y vamos a estar discutiendo cosas que hoy día no íbamos a votar, si le parece, Presidenta. ¿Ah? Si es así, A mí por lo menos me parece, no sé, los colegas para que esto sea en consenso. Estaba hablando con mi asesor, lo que estaba planteando. Partir con la si se votación. fija, Él lo va a escuchar. Presidenta, Sí. si se fija donde dice principales temas de la iniciativa, dice 1, atribuciones de la superintendencia, 2, sanciones, 3, procedimientos y 4, ampliación del territorio operacional. Entonces nosotros queremos detener la presentación
en atribuciones, 1, y en 2, sanciones. Y terminar la presentación allí, que se proceda a la votación, y si quedase tiempo, volvemos a hacer la presentación de procedimiento, etcétera. Cosa que yo dudo que alcancemos a hacerla. Lo que pasa es que yo prefiero tener la explicación completa de todo. Partamos con la presentación, ¿no? Sí, muy bien. Y dicho sea de paso, la parte de procedimiento de hiato es la misma presentación que hicimos la última vez. O sea, aquí no tenemos diferencias sustantivas de ningún tipo, ¿no? Vale, entonces sobre las atribuciones de la CIS, en el artículo 4, letra F, ¿ah? Del texto, lo que se plantea básicamente es que cuando hay un procedimiento de declaración de caducidad y ya está acordada la declaración, pero no termina de formalizarse, y por tanto, antes de que se formalice y termine por declararse expresamente, se puede designar provisionalmente un administrador temporal, un administrador delegado por parte de la superintendencia, pero en la medida que la concesionaria afectada se allane a hacerlo. ¿Ah? Eso es lo que dice el artículo 4, letra F. Cualquier cosa. El artículo, estos son atribuciones de la CIS. Y la segunda elemento aquí es con el artículo 4, letra L. ¿Ah? O sea, aquí lo que se señala, y estaba en la indicación de marzo, de que en caso de fallas reiteradas, infraestructura defectuosa, o ante el riesgo de incumplirse la prestación de los servicios, la CIS pueda instruir la inclusión de soluciones específicas que estén, lo que está subrayado es lo que se agregó en la discusión de la mesa, que estén soluciones específicas, que estén claramente identificadas en el plan de desarrollo. Ante esto, se estimó en la discusión de que había una complejidad, y era que si se identificaba un problema y la CIS decía, haga esto, ¿ah? Podía ser que la solución técnica de la perspectiva de la industria era que podía ser distinta a la solución. Entonces aquí lo que se crea es un espacio para que la CIS, teniendo claro que aquí hay un problema, notifique a la industria, a la empresa, a la concesionaria, le notifique y le diga, nosotros vemos aquí que hay un problema, aquí se requiere dar una solución, pero le doy un tiempo a usted para que usted proponga la solución. ¿Ah? Y después de que se recoge la propuesta que hace la concesionaria, en este punto, la CIS la pondera y hace y lo incluye entonces en su resolución fundada. Eso es lo que se agrega en el artículo 4L y es un segundo inciso que se agrega en este literal. Perdón, un momentito, por favor. Está pidiendo la palabra el senador Gaona. Sí, por supuesto. Ya. Una de las complejidades que yo he estado revisando es que en general los planes de desarrollo determinan obras a ejecutarse en determinados periodos de tiempo, que pueden normalmente son secuenciales. Y evidentemente puede que en un momento determinado, yo lo expreso básicamente por las regiones que están fundamentalmente en sequía, que esos planes de desarrollo definían determinadas obras. Sin embargo, los volúmenes de inversión para enfrentar los problemas emergentes hacían que probablemente esos planes no se cumplieran en ese año exacto, sino que se fueran cumpliendo en el periodo de los 5 años. De distintas formas, es decir, si te había que cumplir a un 100%, probablemente el plan de desarrollo se cumplió en un 60% porque el resto del 40% más, bastantes deltas más, se invirtieron en otras cosas que no estaban en el plan de desarrollo para resolver problemas emergentes. Entonces, primero yo quiero ver si esta indicación nos permite esa flexibilidad, porque hoy día eso es no cumplir el plan de desarrollo, así como está hoy día, ¿no es cierto? Y lo otro es que si el plan de desarrollo determina o define, mejor dicho, define una determinada obra, pero la evolución de los hechos y de las situaciones y de los fenómenos climáticos y en fin, plantean que la solución debe ser otra y no la que está establecida en el plan de desarrollo. Con esta indicación podemos abrir ese espacio para que esa solución que puede proponer el concesionario
efectivamente, sin perjuicio de que no esté en el plan de desarrollo, puede hacer cambiar el plan de desarrollo? No sé si fui claro con la... Su intermedio, presidenta, bueno, Jorge Rivas Chaparro, superintendente de servicios sanitarios. Sí, la verdad es que hoy día todos los instrumentos del plan de desarrollo siguen vigentes, esto no los cambia, y lo que sucede hoy día hay que tener claro de que los planes de desarrollo tienen un nivel de incerteza en algunos casos que no es menor, porque uno se para hoy día y mira a futuro, y mira qué va a pasar dentro de los próximos 5 años. Incluso yo me paro hoy día, me doy como un año para estudiar y recién ahí digo qué pasa en los siguientes 5 años. Entonces son como 6 años de desfase. ¿Eso qué significa? Que el plan de desarrollo no está escrito en piedra, ¿ya? Y nuestra normativa actual permite que se vayan haciendo modificaciones al plan de desarrollo. eh, Son procesos normados, hay plazos para hacer esas modificaciones, es decir, si yo estoy en junio del 2025 y tengo que haber tenido construido algo en diciembre del 2025, lo más probable es que la empresa sanitaria, si viene a pedirme un cambio, yo le voy a tener que decir que no, porque llegó muy inoportunamente. Pero si estamos en junio del 2025 y me dice, oye, yo para diciembre del 2026 estoy viendo que ya no es necesaria esta obra o que ya no alcanzo por tal razón, que no es responsabilidad de ellos, nos puede pedir y nos piden todos los años que se haga un ajuste al plan de desarrollo, que se haga un ajuste en el plazo, a veces incluso ajuste en la obra, porque ya no se necesita una obra tan grande, o al revés, ¿sabe qué? Ahora voy a tener que construir algo más grande de lo que yo pensé hace algunos años atrás. Entonces, hoy día, o derechamente no construirlo y nos tiene que demostrar que no es necesario. Entonces, eso ya existe hoy día y es de todos los años y son discusiones muchas veces acaloradas porque nosotros tenemos que estar convencidos de que lo que nos plantea la empresa sanitaria nos va a dejar tranquilos. Oiga, esto no se necesita, pero tenemos que estar seguros que no se necesite para no poner en riesgo. Por lo tanto, yo no veo que haya dificultad porque eso va a seguir vigente, va a seguir en pie. Por lo tanto, si aquí surge una necesidad, ya estamos dentro del periodo de plan de desarrollo, surge una necesidad, hay que hacerse cargo de un problema, los planes de desarrollo no están escritos en piedra, por lo tanto, igual van surgiendo permanentemente situaciones, problemas que las empresas sanitarias tienen que resolver. Y lo que estamos diciendo aquí es que esa resolución, en algunos casos, necesitamos que sea más oportuna y que se incluya en el plan de desarrollo para que la empresa sanitaria tenga esta presión a resolverlo oportunamente, porque comprometido en el plan de desarrollo, nosotros lo podemos fiscalizar, los plazos, tiene sanciones que son altas. Entonces, esa es un poquito la idea. Así que yo le diría que va a seguir funcionando todo tal cual. Si la diferencia es que ahora nosotros sí vamos a poder decirle a la empresa, sabe que ya no me tramite más una solución. Nos estamos demorando, han pasado los años y no se resuelve este problema, resolvamos. ¿Ah? Y le damos la opción a que usted me diga cómo. Sobre el mismo punto, yo entiendo que los planes de desarrollo también determinan los cálculos tarifarios, porque en definitiva el plan de desarrollo incorpora obras y esas obras están sujetas evidentemente a impactos en las tarifas o a no impactos en la tarifa. Si se desarrollan obras que finalmente terminan no usándose porque la solución fue por otra vía, ¿eso tiene impacto en las tarifas? Es decir, yo tengo que construir una tubería de un punto A a un punto B, finalmente llego a otra solución y no construyo esa tubería de un punto A a un punto B, pero ya la hice. ¿Eso impacta en el cálculo tarifario? Es decir, si yo no lo estoy usando, yo puedo decir, a ver, usted no está usando esto, por lo tanto no lo pongo en la tarifa. Y la contraparte puede decir, oiga, pero tengo construida la obra ahí aunque no la use porque el plan de desarrollo me lo ordenó. ¿Cómo se opera ahí? Perfecto. A ver, aquí es un poco más pedregoso porque no hay una respuesta absoluta, ¿ya? El plan de desarrollo, por supuesto que tiene relación con el plan, con el estudio tarifario, con la empresa modelo que uno tarifica, pero no necesariamente van de la mano. En el extremo, nosotros podemos tener una empresa real, que es el plan de desarrollo, y la empresa modelo con la cual tarificamos es completamente distinta. No tiene ninguna obra que hay en la empresa real, en el plan de desarrollo, y tiene otras obras, ¿ya? Nuestro marco legal lo permite porque es una empresa modelo. ¿Cómo se hace en la práctica?
En la práctica, la verdad es que la empresa modelo es bastante parecida a la empresa real, pero con eficiencias. Entonces, en una empresa real, voy construyendo a poco varios estanques. Probablemente la empresa modelo no va a construir todos esos estanques, va a construir, en vez de 5, va a construir 2, 3, 1, si es que fuera el caso extremo, ¿ya? Entonces, no están absolutamente de la mano. ¿Qué cosas sí van de la mano absolutamente y que no es obra a obra? Tiene que ver con estándares. Y trabajamos mucho con estándares. Es decir, usted en el plan de desarrollo va a construir todas estas obras que van a permitir entregar un cierto estándar. Es decir, por ejemplo, yo voy a ser capaz de abordar una sequía con una probabilidad de excedencia de tanto por ciento. La probabilidad de excedencia es cómo medir la sequía, cuán grave es la sequía. Entonces, la empresa de plan de desarrollo, la empresa real, compromete un estándar que lo va a cumplir con las obras que indica en ese compromiso, y luego lo que sí nosotros en la empresa modelo tenemos que recoger ese estándar. La empresa modelo también tiene que ser capaz de sortear la misma sequía con la misma gravedad, con los mismos problemas. Muchas veces la solución es la misma. ¿Ah? Y lo que hizo la empresa en el plan de desarrollo, en la empresa real, se lo reconocemos en tarifas. La verdad es que no hay una regla. A veces es lo mismo, otras veces es un poco distinto. En general, se parece mucho. Es muy raro que haya una solución de la empresa modelo que sea muy distinta a la empresa real. Pero lamentablemente no podemos dar garantía, porque la ley dice que es una empresa modelo, no podemos dar garantía de que vamos a reconocer exactamente lo que está en el plan de desarrollo. En la práctica se reconoce bastante, ¿ah? Y por eso el sistema ha sido estable y las empresas entienden de que aquí hay una cierta estabilidad regulatoria, normativa. La superintendencia tampoco se vuelve loca inventando empresas modelo que no tienen nada que ver con la empresa real, digamos, ¿ah? Claro, presidenta, pregunto todo esto porque efectivamente esto tiene mucho que ver con los planes de desarrollo, tienen mucho que ver con los cálculos tarifarios, y efectivamente hoy día hay problemas en eso, sobre todo en las regiones que hay sequías, eh, porque en definitiva, por ejemplo, yo me imagino que ante el agotamiento de fuente, los camiones de aljibe no están incluidos en los planes de desarrollo. Entonces, como no están incluidos los camiones de desarrollo, eso no se reconoce en el cálculo tarifario. Entonces, evidentemente, se pueden producir situaciones complejas de si acaso el concesionario está recibiendo en vía tarifa lo que debiera recibir en función del costo a largo plazo que está teniendo. Entonces, yo, presidenta, si fuera posible, no ahora, pero que nos pudiesen poder explicar con mucho más detalle la relación entre plan de desarrollo y cálculo tarifario, y el cálculo tarifario en sí. Porque cuando uno se empieza a meter un poco más en esto, la verdad es que si usted no me explica como está explicando ahora, efectivamente me quedo con muchas dudas. Entonces, estamos resolviendo algunas materias que se vinculan con los temas de cálculo tarifario, con planes de desarrollo, sin tener muy acabado o mucho conocimiento respecto de cómo se calculan las tarifas y cómo se vinculan eso con los planes de desarrollo. Así que si en una posterior, apenas tengamos esa posibilidad, que la CIS nos puede explicar cómo hacen el proceso de cálculo tarifario, cómo lo asocian con los modelos de desarrollo, con los planes de desarrollo, cómo calculan, en fin, para poder entender un poco más y poder legislar. No estoy diciendo que lo hagamos ahora, con la explicación que usted me da me basta, pero igual yo creo que es importante que podamos tener un conocimiento más acabado y más profundo, explicado desde la práctica por la superintendencia, para poder legislar con un poco más de información, presidenta. Ya. Sí, sí, perfecto. ¿Continuamos? Ok. Gracias, presidenta. Tener presente dos cosas en la discusión que ocurrirá después, pero la superintendencia se ha ido moviendo con las empresas a que la infraestructura que esté preparada antiguamente podía representar el riesgo, estaba en un 70, se ha ido moviendo, se ha ido acercando al 100%. ¿Ah? Entonces ya ha habido una modificación progresiva en todo lo que se está solicitando y pidiendo. Ahora, en este artículo en particular, lo que se dice es, se aplican las reglas tarifarias
y el análisis tarifario que está en el DFL 70, que está ahí, pero la ley dice expresamente que estas obras se pueden sujetar a eso, por tanto está invitando a que estas obras no puedan quedar fuera de esa discusión. Pero también, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay fallas reiteradas, que hay infraestructura defectuosa. O sea, si alguien tiene camiones de aljibe, la pregunta es, ¿usted los tiene porque no previó el riesgo adecuadamente, no hay la infraestructura adecuada y en consecuencia uno podría decir, ¿por qué esto va a ir a una discusión tarifaria? Este artículo lo que plantea básicamente es que la CIS tiene esta facultad de que si viene un riesgo de que puede haber un corte prolongado y persistente, llegar a un día cero en algún lugar, o hay fallas reiteradas, infraestructura defectuosa, puede decir, deme una solución a este problema. La empresa le dice, mira, esta es nuestra propuesta de solución. La CIS puede decir, nos parece perfecta, o puede decir, ok, pero vamos a hacerle estas adecuaciones. Y esas obras se tienen que incluir en el plan de desarrollo, lo dice expresamente el texto. Y luego pasa con las normas del DFL 70 del año 89 para el análisis tarifario que corresponda. Eso es con este artículo, y luego pasamos en la presentación a sanciones. Queda la indicación, está como facultativa, no es una obligación. Claro. No deberán sujetarse al análisis tarifario, entonces. O sea, podrán sujetarse. Sí. No deberán. Si me lo permite, Presidenta, va a haber un grupo de casos en que sí o sí se van a ir a tarifas, digamos, y al análisis, o sea, más que al análisis tarifario, se van a ir directamente a la empresa modelo, ¿ya? Lo que pasa que, como tenemos que pensar en todos los casos, no podemos decir que todo lo que instruyamos siempre se va a pasar a tarifas, porque hay muchos casos donde no corresponde. Hay muchos que sí y otros que no, y por eso está esa redacción. Le quiero dar dos ejemplos muy fáciles de entender. Señor, se está acabando el agua, ya no queremos camiones de aljibe, construya un nuevo pozo. Ese pozo va a entrar a tarifa, va a entrar a la empresa modelo, es una nueva fuente que se necesita, sí o sí va a entrar, y no va a haber discusión ahí. Caso 1. Caso 2, donde es distinto, el opuesto. Una impulsión, una cañería que lleva agua y que se rompe una vez, 2 veces, 10 veces en el año y no para de romperse, y la empresa sanitaria va parchando de a poco. Cada rotura, la comunidad se queda sin agua, entonces tiene que soportar reiteradamente cortes a toda la localidad. Señor, su cañería ya no da para más, tiene que cambiarla, repóngala. ¿Tiene que ir a tarifa? Por supuesto que no, porque ya está pagada en tarifa. En tarifa ya pagamos esa cañería y la pagamos nueva. Entonces ahí no puede ir a tarifa. Entonces por eso tenemos para todos los casos, y por eso la redacción tiene que ser que tendrá que hacerse el análisis. Si va, por supuesto, y si no, no tendrá que ir. Así es. Senador Matías Walker. Gracias, Presidenta. Yo quiero valorar esta indicación. Me parece que va en la línea correcta, porque recordemos que uno de los aspectos más importantes del proyecto, lo que hemos conversado con el Ejecutivo, es establecer sanciones intermedias para no llegar a la más drástica, que es la declaración de caducidad. Yo recuerdo, por ejemplo, el senador Gaona se va a acordar muy bien cuando tuvimos el caso del norovirus en Ovalle, que el agua quedó contaminada, una situación gravísima, cientos de personas enfermas. Algunos diputados en ese momento pedimos la caducidad de la concesión, sabiendo que era difícil que se llevara a cabo por la superintendencia una sanción tan drástica, no obstante que el presidente de la República tenía la facultad, no me acuerdo si conforme al artículo 26 o 27 de la Ley de Servicios Sanitarios, pero combinar sí a la empresa, en este caso Aguas del Valle, en su momento, esto fue hace más de 10 años ya,
a poder hacer las inversiones, ¿no? En las plantas. Bueno, se hicieron algunas inversiones. Se hicieron algunas inversiones, sobre todo en la planta del Peñón, en Ovalle, que tenía. Pero no sé si el senador Gaona era intendente o ya era diputado. Pero instamos a que se hicieran las inversiones. Entonces, yo creo que esta figura del administrador provisional, el administrador delegado, ¿no es cierto?, para evitar esa sanción tan drástica de la caducidad, ¿no es cierto?, puede además, de acuerdo a esta propuesta de indicación, a esta adecuación, proponer las obras, iniciativas por parte de la propia empresa y que la superintendencia pueda ponderarlas. Me parece que va en la línea correcta y yo al menos quiero valorarla. Gracias, presidente. Para Senador recordatorio, Gaona, perdón, presidenta, dele. solo para recordatorio, ¿en qué quedó finalmente esa investigación del norovirus responsable? ¿Eso fue la sanitaria finalmente o no? ¿Se recuerda usted o no? No, usted no estaba, parece. Discúlpeme, senador, pero lamentablemente yo en esa época No no estaba. estaba en la Ya. superintendencia. Federico, no era tan joven, estaba en otras cosas, pero Federico tampoco estaba, así que le podríamos traer para la próxima sesión la respuesta. Luego, presidenta, la mesa técnica nos pidió algunas adecuaciones de texto que no están aquí en la PPT, pero son, por ejemplo, artículo 11 de las entidades bajo fiscalización, las entidades sometidas a la fiscalización, son adecuaciones de texto que cuando ya estemos votando podemos revisarlo, pero no paso a explicarlas ahora. Y así llegamos a sanciones. ¿Ah? Y en las sanciones gravísimas, primero señalar que lo que nosotros en las infracciones gravísimas teníamos en el literal A, estamos hablando del artículo 11A de su comparado. En el literal A se señalaba y se señala, es decir, no hay un cambio con la indicación de marzo, incumplir la exigencia de calidad o continuación o continuidad de los servicios públicos sanitarios, afectando gravemente la salud de la población. Esto no cambió, pero sí hay un cambio en el literal B, y esto tiene que ver con la conversación que se tuvo con la mesa y aquí. Entonces, la indicación de marzo señalaba incumplir las exigencias de continuidad de los servicios públicos sanitarios o de calidad del agua potable, siempre y cuando se afecte al menos a un tercio de los usuarios de una localidad dentro del área de la concesión y por un periodo igual o superior a 36 horas continuas. Y aquí la discusión versó sobre dos cosas. La primera, que se nos solicitó que diferenciáramos según los tamaños de las localidades. Que habían localidades que tenían menos de 1000 clientes, que podían tener 700 clientes, etcétera, y que le era muy compleja esta situación. Y luego teníamos algunos casos excepcionales de localidades que eran muy grandes. Entonces, la regla que teníamos originalmente y era, tiene que cumplirse tres condiciones. La primera es que sea por un periodo superior a 36 horas. La segunda es que se afecte la continuidad del servicio público sanitario. Y la tercera era que se afecte al menos a un tercio de los usuarios. En la propuesta de redacción se modifica. La primera modificación importante es que ya no es solo continuidad del servicio público o de calidad del agua, sino que se agrega también o de calidad del servicio de recolección, disposición o tratamiento de agua servida. Porque esas roturas de tubería, de cañería, que si yo puede ser tremendamente nociva para la gente. O sea, sale el agua sucia, ¿ah?, por una larga cantidad de horas. Se agrega eso. Segundo, se hace una distinción y entonces se dice, la regla general de un tercio de los clientes se mantiene, pero para los que son más pequeños, menos de 1000 clientes, en vez de ser un tercio de lo afectado, para que sea gravísima, tiene que ser más del 50% de los que habitan en la localidad. Pero en el caso de los que son muy grandes, ¿ah?, y uno puede decir, el tercio, voy a inventar, si hubiese una concesión en que hay 3 millones de personas y hay una afectación que afecta a 500.000 personas, ¿ah?
discúlpeme, dije persona y aquí son clientes. Entonces, si fuera, no sé, 800.000 clientes, y el tercio de eso, uno podría decir, ya, pero se está afectando a 140.000 personas, 140.000 clientes, 140.000 viviendas. Entonces, por eso es que se puso el guarismo que para las más grandes, si se afecta a 80.000 clientes o más, aunque no del tercio, igual es gravísima. ¿Se entiende? Eso es lo que se propone en el literal B. Luego, cuando pasamos a las graves, ¿ah? Que inmediatamente después, en el caso de las graves, eh, es aquí donde eh, tenemos una diferencia con lo que se acordó en la mesa. Entonces, primero señalar de que el literal A de las graves sigue la misma. No, las gravísimas ya las vimos. Ya las vimos. Entonces, ahora en las infracciones graves, el literal A se parece mucho, cambian los guarismos, al literal B de las gravísimas. ¿Ah? Entonces, se mantiene el mismo lenguaje, es decir, calidad del agua potable, continuidad del servicio y se agrega también la recolección, disposición y tratamiento del agua servida. ¿Qué es lo que cambia aquí? ¿Ah? Lo que cambia es que se establece, además de ese cambio, en la mesa se había acordado 12 horas, pero la posición nuestra como ejecutivo, que se refleja en la presentación, es que se mantiene el guarismo en 6 horas. ¿Ah? Y, y justamente era uno de los temas que le preocupaba a los senadores y a las senadoras. Eso es lo principal en infracciones graves. Termino esta lámina y supongo que vamos a abrir esa conversación. En infracciones leves, ¿ah? Principalmente el cambio que hay en el 11D, es que el techo que había, que era de 1000 UTA, se reduce a 500 unidades tributarias anuales. Se hace por dos razones, pero la principal es porque toda la categorización de gravísimas, graves y leves y sus umbrales estaba correspondiendo, recogiendo lo que existe como disposición para Superintendencia de Electricidad y Combustible, que además coincide con la Superintendencia de Medio Ambiente. Y en esos dos casos, el umbral máximo para las leves no son 1000 UTA, sino que son 500. ¿Ah? Y por eso se recoge de ese modo. Eh, no sé, Presidenta, si sobre este tema, que es uno de los temas que se planteó por los senadores al principio, sobre el guarismo de las 6 horas, qué sé yo, ¿hay algo sobre lo que escuchar? Tenemos infracciones leves y tenemos infracciones graves. Gravísimas. Las graves son hasta 6 horas. O sea, cuando la interrupción completa las 6 horas, ya pasa a ser grave. Eso es lo que señala. Claro, de más de 6 horas pasa a ser grave. Y la gravísima de más de 36. Demasiado grande, entre 6 y 36. Y anteriormente esto estaba en cuántas horas? Esto no, En el proyecto, o sea, en la ley eh, vigente. en 6. La ley vigente está en 6. Ah, no, 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 no. En la ley vigente esto no existe. No existe esta distinción de gravísimas, graves y leves. La ley vigente tiene una atomización de infracciones con distintos umbrales. Lo que aquí se hace es se ordena, se categoriza, se suben mucho las multas, ¿ah? En comparación con la ley vigente, salvo en plan de desarrollo que se mantiene. ¿Ah? Y la mesa técnica nos había recomendado que el guarismo, para acercar más la brecha con las 36, etcétera, fuese de 12. El Ejecutivo lo que está proponiendo son 6 horas. Y ese es uno de los puntos que tenemos una diferencia que discutir. Son gravísimas 36 horas.
Eso era lo que yo quería pedir. ¿Cuál es la razón por la cual se estableció este parámetro de 6 horas? Como partir por ahí la sanción en este caso. ¿Cuál es la justificación que tienen ustedes para que se haya colocado ese parámetro más que nada? Como para tener claro. O de 6, después 18 y después 36. No sé, me imagino yo que. O buscar un intermedio ahí. No eliminar las 6 horas, porque también estar 6 horas sin agua no es lindo para nadie. Originalmente, la discusión de las horas se dio con un parámetro, que era el corte de agua potable. Pero en la propuesta nueva, después de la discusión de la mesa técnica, se agrega otro parámetro, que es el tema de la recolección, conducción del agua servidas. ¿Ah? Entonces, en la discusión original se tuvo a la vista las estadísticas de cortes, que muchos de ellos, no todos, pero una parte importante, podían resolverse hasta las 6 horas. Pero además, paralelamente, aquí en el Senado se discutió un proyecto de ley, ¿ah? Que era el que mal llamado misceláneo, por decirlo así, y que estableció, ¿ah? De la Cámara de Diputados llegó esta propuesta para la compensación, que no es lo mismo que la sanción, sino que la devolución a las personas en su factura de los cobros, y de la Cámara de Diputados llegó en 10 horas este umbral y el Senado lo modificó en 6. Entonces, en un principio se decía, bueno, tengamos una misma norma, pues, aunque son cosas distintas. Y aquí yo le pediría que escuchar la opinión del superintendente sobre esto, presidente, si le parece. Entonces, si me permite, siempre en todos estos servicios y en toda esta prestación de servicios pueden haber situaciones que provoquen suspensión del suministro, digamos, suspensión. En nuestro sistema, cuando uno mira y compara, el sistema sanitario en Chile es un sistema bastante mejor que a lo menos que toda Latinoamérica, en calidad de agua, en servicio, en fin. Es cierto que no tenemos una calidad completa, pero tenemos una calidad, supongamos, poniendo que es cercana al 90-92%. Cada punto porcentual que nosotros vamos aumentando en la calidad del servicio es más costoso. Cada incremento marginal de calidad, evidentemente el volumen de inversión que hay que hacer es mayor, porque implica sistemas redundantes. Si yo quiero tener, no sé, por ejemplo, si hay un efecto climático y ese efecto climático entrega turbiedad en las fuentes, especialmente en las fuentes corrientes, las de ríos, en fin, evidentemente la planta para y para una cantidad de horas. Para eso, para que no haya corte de suministro, lo que tengo que tener son estanques, ¿cierto? Y entre más estanques tengo, más costoso es tener, si tengo más horas, más costoso, si tengo más horas de refuerzo, más costoso va a ser, y eso va sin duda a tarifa, y eso implica un aumento en la tarifa a los usuarios. Entonces, ¿hasta cuánto estamos disponibles como usuarios a que se nos vaya subiendo el precio, el costo de la tarifa, producto de los sistemas redundantes que tengamos que tener para poder asegurar que los cortes no sean superiores a una cantidad determinada de horas? Si yo voy bajando cada vez más y pongo gravísimas en 6 horas, lo que estoy haciendo, estoy obligando a que efectivamente hayan sistemas redundantes. Y esos sistemas redundantes nos van a impactar en la tarifa. Y finalmente, porque al final aquí todo lo paga el consumidor final. Entonces, por eso mi preocupación es ¿por qué 6 horas para gravísimas? Por el impacto potencial que tenga que ver esto en el aumento de la calidad del servicio, seguridad del suministro y el volumen de inversión y que finalmente va a tarifa. ¿Por qué tiene que ser 6 horas? ¿Por qué no 12? ¿Cuál es la razón que hay en eso? Ahora, aquí en Santiago es 39 horas, creo que tenemos de redundancia, ¿no? 39 horas, o sea, 34 horas, claro. Entonces por eso quería, ¿cuál es la razón de por qué 6 y no 12? Cuando la gravísima la está colocando en 36. Bueno, si me lo permiten, yo creo que esta es una discusión un poco más difícil porque aquí no aplican las matemáticas, ¿ya? Aquí no hay
algo que uno pudiese decir, por ejemplo, como la turbiedad, que uno la puede medir y dice cuántas horas de turbiedad tengo yo en los ríos y uno se prepara para esa cantidad de horas. Acá, lamentablemente, vamos a tener que aplicar criterios y por lo tanto yo creo que hay que ponderar una serie de situaciones. Yo tiendo a pensar que quizás cuando se dio esta discusión y quedó en 6 horas, probablemente estábamos en otras discusiones también y teníamos otras cosas a la vista. Indudablemente que en esa discusión estuvo todo el tema de compensaciones de CERNAC, que ahí es donde se zanjó que es sobre 6 horas, se asume que es un día completo que falló el servicio. No falló 6 horas, falló 24 horas. Y se tiene que devolver 10 veces el día completo, ¿ya? Entonces, ahora hay una compensación que la verdad es que es importante para la ciudadanía y para las empresas sanitarias, por supuesto, es un costo bastante relevante. ¿Qué cosas yo creo que hay que ponderar para tomar la decisión de las horas? Si es que 6 horas está bien, no está bien, o 12 horas. Primero, sepan ustedes que los cortes por sí no tenían sanción en la legislación actual en este nivel de graduaciones. Uno tenía que ir ponderando si el corte, porque se sanciona por otras razones, si afectó a la ciudadanía, bueno, y ahí uno pondera, si hubo daño a la salud, en fin, se van ponderando distintos elementos. Hoy día, sin embargo, todos los cortes van a ser sancionados. Ya son todos los cortes compensados. Eso hay que tener ojo. Hoy día ya están siendo todos los cortes compensados. A la gente se les va a pasar, a cada ciudadano, familia que se le cortó el agua, una compensación que es bien relevante, es bien importante. Estamos hablando de esto, es adicional. Cuando uno piensa en algo adicional, uno debería decir, bueno, todos los cortes se van a sancionar además. Y por eso ahora uno tiene que graduar. Bueno, como son miles de cortes, yo les quiero decir efectivamente, otro elemento a ponderar. En el sector sanitario hay miles de cortes al año. Y uno puede decir, ¿cómo es posible? Bueno, y tenemos buenos estándares. En otros países también se corta el agua miles de veces. Y lo que uno tiene que trabajar es para que afecte cada vez a menos clientes, menos viviendas y ojalá que sean los menos reiterados. Pero hay miles de cortes. Por lo tanto, ahora vamos a sancionar, de ahora en adelante, miles de cortes, que antes no se sancionaban. Ahora van a aparecer miles de cortes. Entonces uno debiera tratar de graduar, dado que voy a sancionar todos los cortes, que son miles y que es normal que hayan, bueno, ¿cuáles voy a sancionar y realmente quiero evitar y castigar? Entonces ahí es donde uno se fija estos criterios de gravedad. Y estos rangos de horas, uno podría entregar cierta información que la tenemos de cuántos cortes son de más de 6 horas, 12 horas, 48, cuántas personas son afectadas, cortes de agua potable. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Realmente uno debería enfocarse, dado que todos los cortes van a ser sancionados y además compensados, bueno, el grueso de los cortes que no son de tantas horas debieran estar obviamente en una categoría leve, ¿ya? Aquellos cortes que realmente tienen un impacto enorme en la ciudadanía, en la ciudad, en la salud de la población, que son poquitos, pero esos tienen que ser muy graves, ¿ya? No podemos permitirnos ese tipo de cortes. Y aquí está donde ponemos el límite para todo el resto de cortes que uno dice, bueno, ¿qué tan grave puede ser? No es gravísimo, pero tampoco es tan leve. Yo diría que aquí ya es de criterio. Uno debería pensarlo en la vida propia. Nosotros consideramos que deberían considerarse aquellos cortes graves, es decir, este límite que estamos definiendo de 6 horas, 12 horas, de ahí para arriba hasta 36, cortes graves, aquellos que realmente son graves. La palabra graves tiene que decirnos algo, tiene un impacto en la ciudad o en la ciudadanía. Podría pasar que yo salga un día de mi casa a las 8 de la mañana con agua, vuelvo a mi casa a las 7 de la tarde, después del trabajo, se cortó el agua por 6 horas y la verdad es que no tuve ningún impacto. Nunca me enteré que se cortó el agua, ¿ya? Entonces, efectivamente hay grupos de ciudadanía que un corte de 6 horas probablemente no le va a generar tanto impacto. A otro
puede que le toque justo en la mañana, me tenía que duchar, no hay agua, eso sí. Entonces, bueno, ¿cómo vamos ponderando? Y creemos nosotros que la ponderación tiene que ser cuán grave es el impacto a la ciudad, a la ciudadanía. Quizá un corte de 6 horas todavía no genera un impacto tan grave como para catalogarlo de grave en el rango de las 5.000 UTAs. Recuerden ustedes que la superintendencia jamás ha sacado una multa de 5.000 UTAs. ¿Ah? 5.000 UTAs es un techo bastante alto. Entonces, probablemente quizás 6 horas pueda ser insuficiente y uno tendría que pensar, bueno, un corte, ¿por qué pensamos que hay algo nos dice las 12 horas? Probablemente las 12 horas sea que yo justo salí en la mañana y no me tocó corte, pero ya llegué en la noche y no me voy a poder duchar al otro día. Bueno, ahí ya puede haber impacto. 12 horas, de alguna manera uno está seguro que la ciudad va a tener un impacto con 12 horas, por ejemplo, porque indudablemente no van a poder funcionar colegios, comercios. Entonces hay que definir, bueno, ¿qué es lo que vamos a considerar como grave, como impacto para la ciudadanía y a la ciudad? Y probablemente debiera ser un número entre 6 y 12 o 12, creemos, ¿ah? Considerando todos estos otros elementos que hemos dicho. Gracias. La palabra, Carlos. Sí, Presidenta, en atención a la hora, porque yo entiendo que la comisión está citada hasta las 2, ¿no? Entonces, si a usted le parece, para nosotros sería muy importante, si contamos con el beneplácito de usted, de que comencemos la votación, o sea, que quede comenzada. Entonces, quiero saber si en función de lo... No, pero que me refiero a votar, ¿ah? A votar las primeras disposiciones, ¿ah? El, porque ya hemos hecho una parte importante de la discusión. Entonces, eso es lo que quiero saber, si les parece razonable, si podemos comenzar en este rato que nos queda. Son 10 para las 2. Yo por mi parte no tengo problema, pero tengo que consultar aquí a los miembros de la comisión. Por mi parte no tengo problema en que podamos por último avanzar con los puntos en donde no existe mayor conflicto, como para partir ya la votación, ¿cierto? En particular, entendiendo de que ya aquí se han planteado varios puntos en donde no se logra coincidir, ¿cierto? Desde la mesa y ver cómo vamos mejorando. Pero prefiero hacer la consulta a ustedes porque esto lo tenemos que consensuar. Senador Gaón y senador Coloma, con respecto a que podamos partir. Pues es que si nosotros ya nosotros a esta altura no tenemos indicaciones. O sea, por ejemplo, si yo quiero reemplazar el guarismo 6 por 12, ¿cómo lo indico? Hay que ver la admisibilidad también de eso, pero bueno, no sé, habría que revisarlo. Pero en definitiva, no tengo posibilidad de hacer indicaciones, producto de las indicaciones que ha presentado el Pero esos Ejecutivo. artículos pueden quedar pendientes y no votarse hoy día. Ujú. Pero, presidente, Eso está muy... Tenemos el próximo miércoles podemos empezar a votar. Que no, Mira, hay algo que... O sea, yo quiero Yo- por lo menos, o sea, pero el Ejecutivo quiere que se vote aunque sea un artículo como para decir partimos o en lo máximo a esta altura. yo ya señalé que nuestra opinión era que, pero es algo que tenemos que se discutirá aquí, ¿ah? Que los parlamentarios tenían esta facultad como una adecuación en la discusión del texto. Pero si eso no es así, cuando lleguemos a ese punto, se sostendrá y tendremos que ver si es que hay algunos puntos en los que no logramos converger, aunque en general la posición de la superintendencia y los senadores tienden a coincidir. Presidente, comentarle termina la secretaría, digamos, porque al final, ¿qué significa empezar a votar para estos efectos? Porque porque, por ejemplo, nos pueden decir ya se empezó a votar, no se puede abrir un plazo mayor de indicaciones, y el senador Gaona tiene razón de que en ese evento, como uno no conocía estas indicaciones, esta última, digamos, se fija, uno decir, ya, bueno, yo quiero indicarlas, me van a decir, no puedo hacerlo. Indicarla uno puede hacer algunas cosas, no máximas, pero puede hacer algunas adecuaciones, separar frases, no sé, colocar comas, ¿sí? ¿No? Lo he hecho en mi vida.
Sí, claro, como señalaba delante el senador Coloma, el senador Walker, entre otros, respecto de la admisibilidad, yo creo que, bueno, la comisión se tendrá que pronunciar. La Secretaría entiende, bueno, y todos entienden que el Ejecutivo es uno. Por algo yo entiendo que no hubo acuerdo en la web de estos ministerios en cambiar de 6 horas a 12 horas. Y hay que ver, el senador Gaona ha señalado acaba de señalar que todo esto de las obras redundantes, todo eso tiene un impacto tarifario y eso ya pasaría, si son 6 horas, cambiaría de categoría tal vez de infracción leve a grave, gravísima. Entonces, yo creo que la comisión en su minuto va a tener que ver la admisibilidad de esas indicaciones, sin perjuicio de que se puede insistir al Ejecutivo o que la comisión estime que en definitiva sí es de iniciativa exclusiva, porque la Secretaría puede tener una opinión, pero quien resuelve la comisión. ¿Mm? Eso. Mire, ¿les parece que podamos tener una última instancia, en este caso como mesa técnica, en donde se pueda, ya que sabemos cuáles son las modificaciones que ya están aquí plasmadas, poder tener una última mesa técnica y ahí poder rebatir los cuestionamientos que hoy día han salido? Y después de eso, poder ya votar Sí. adelante. A ver, yo no sé, la Secretaría me puede responder esto, pero nosotros podemos presentar indicaciones. O sea, entonces, que lo que aquí Sí. estamos dando una oportunidad al Ejecutivo es que lleguemos a un acuerdo y no tengamos que presentar las indicaciones. Entonces, por eso yo prefiero que lleguemos a un acuerdo, que se respete lo que habíamos acordado en un principio y se presente eso como indicación del Ejecutivo. O si no, nosotros tenemos que presentar indicaciones nomás y discutirlas acá y votarlas nomás. Claro, ¿te fijas? Entonces, pero para eso necesito yo por lo menos esta semana, tenemos esta semana que viene. Tomemos el acuerdo entonces de darnos una semana más, Sí. y los senadores que no les convenza, ¿cierto?, estos plazos que fueron presentados por el Ejecutivo para partir con las sanciones, que puedan también hacer las modificaciones o las indicaciones, lo votamos aquí, lo consensuamos y listo, y podemos avanzar. Por mi lado, yo no tengo ningún problema con respecto a lo que está planteado hoy día por el Ejecutivo. Creo que son tiempos prudentes, y hay que partir por algo, po. O sea, por algo este proyecto lleva parado tanto tiempo. Ya, le damos con eso entonces. O sea, cite usted a votar el presupuesto. Sí, la idea es que podamos, eso, nuestro invitado especial. Escuchamos entonces al invitado por tercera vez y luego procedemos con las votaciones por solicitud del senador Coloma. Sí, por eso, esta sería la tercera vez que lo escucharíamos. Em, está bien, Lo he senador. escuchado 10 y siempre un aporte. Bien, bien. Yo no tengo ningún problema, solamente recojo aquí todas las opiniones, sin marcar ninguna postura. Ya, por ahora. Bueno, esperemos logremos avanzar. A mí me interesa mucho que avancemos con este proyecto, creo que es fundamental, es fundamental. ¿Cerramos entonces la sesión? ¿Les parece? Se cierra la sesión.